Más grande. Ahí está. Ok, entonces nos quedamos la semana pasada platicando como de manera breve sobre una introducción a lo que era pues el panorama general de los asistentes de prueba. Ya hablamos de que pues hay distintas herramientas de verificación, ya platicamos también de pues de su necesidad, ¿no? Porque no podemos vivirnos o seguir en todo momento haciendo testing o haciendo verificación o pruebas de programas a mano, porque pues siempre el factor humano pues como que no trae buenos resultados si no lo voy controlando, si no voy haciendo bien las cosas ordenadamente y pues se presta a que ocurran distintos problemas, ¿no? Entonces los asistentes de prueba, aunque no son 100% automáticos, pues la verdad es que son herramientas que nos van ayudando poco a poquito a, pues nos van guiando básicamente en la construcción de la prueba y de esta forma yo sé que lo que estoy haciendo pues está bien, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo a papel y por ahí se me fue un paso, los asistentes de prueba me van a ayudar. Y también estuvimos ahí platicando sobre elementos que estaban presentes en estos asistentes de prueba, como son la lógica y como son la programación funcional. Entonces vamos a empezar, ya hemos visto un poquito de este material también, pero vamos a empezar a hablar de cómo es que funciona este lenguaje de programación funcional que trae consigo Coq, ¿no? Que también ya les he dicho que se llama gallina. Entonces voy a repasar un poquito esta parte que ya la habíamos platicado la semana pasada, pero nada más como para volver a poner en contexto y que se acuerden un poquito de lo que vimos que fue el jueves. Pues lo voy a repetir, pero ya lo voy a decir un poquito más rápido, ¿no? Entonces vamos a recordar que la programación funcional, pues básicamente, esto es importante, sigue un enfoque matemático, ¿no? Entonces yo puedo justamente ver a estas funciones como definiciones, ¿no? De hecho, cuando uno está haciendo, por ejemplo, una demostración y definió una función, casi siempre en estos pasos donde, por ejemplo, hacemos el razonamiento ecuacional sobre todo, uno va poniendo ahí en las notas de la demostración por definición, ¿no? Y esto es justamente por una función tal cual que tenemos definida en algún punto. Entonces es de la misma forma los programas de la programación funcional, pues siguen ese estilo, ¿no? Son básicamente funciones así en su puro sentido matemático, donde no tenemos que estar actualizando variables, no dependemos de una memoria, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil hacer razonamiento de los programas que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, tiene otras características, por supuesto. Por ejemplo, la característica más destacada es cuando hablamos de los lenguajes de programación puros, ¿no? Ya les estuve platicando de eso, que realmente aquí pues es un poco curioso que pues, la gente siempre, en todos los libros de programación funcional, y en cualquier referencia que hable de programación funcional, te hablan de que pues si el lenguaje cumple con el principio de transparencia referencial, pues es puro, ¿no? Pero hasta la fecha creo que el único lenguaje puro, espero no estén mintiendo, es Haskell. Digo, espero no estar mintiendo porque todos los lenguajes funcionales que yo he utilizado en mi vida tienen efectos secundarios de alguna manera, entonces pues no son puros, ¿no? El único que cumple con esta característica es Haskell. Sin embargo, aunque no todos los lenguajes cumplen con este principio, lo que sí podemos hacer es tratar de seguir ese principio al máximo, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí los tres iban con Carla, justo en el laboratorio, cuando usábamos Racket, pues siempre tratábamos de seguir este enfoque puro, ¿no? Siempre les decíamos, no, pues no utilicen operaciones de asignación o cosas por el estilo, ¿no? Y en casos muy específicos sí las usábamos, pero tratamos de hacerlo lo menos posible, justamente como para seguir este estilo de la programación funcional pura, ¿no? Entonces siempre tratamos de programar en ese sentido, aunque el lenguaje nos provea otras características, por ejemplo, Camel que tiene objetos también. Entonces evitar ese tipo de operaciones impuras para este tipo de problemas. Entonces aquí en Coq vamos a utilizar programación funcional pura, justo para que cuando estemos haciendo alguna prueba, pues sea mucho más sencillo ir analizándola, ¿no? De hecho, pues la sintaxis propiamente nos va guiando para que todo lo que estemos haciendo sea puro, ¿no?
El lenguaje en el que está basado el lenguaje de programación de Coq es OCaml. Bueno, realmente no estoy seguro si es OCaml o Camel, no me acuerdo bien, pero pues es la misma familia de lenguajes. Es como si les digo Lisp y Scheme, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues básicamente cumple con características propias de la programación funcional, ¿no? Que es esta noción de que las funciones se comportan como ciudadanos, así se le llama formalmente, ciudadanos de primera clase. Es OCaml, gracias Luis. Ok. Y justo se dice que las funciones funcionan como, perdón, se comportan como ciudadanos de primera clase, en el sentido de que básicamente se les da el trato especial a las funciones de, ok, ¿quieres estar como argumento en una función? Adelante. ¿Quieres que te devuelva como salida en una función? Claro que sí, ¿no? Entonces todo se le permite a las funciones y se les trata como cualquier otro tipo de valor, ¿no? Justo por eso se dice que son de primera clase, ¿no? Entonces, exacto, hay que levantar el meñique, justo como el meme. Eh, justo, pues así están definidas estas funciones, son funciones bastante bonitas, ¿no? Ya estuvimos trabajando en algunos casos con este tipo de funciones, por ejemplo, en la semántica denotativa, cuando hablábamos de los funcionales, pues es justamente esa misma idea. También otra cosa que se rescata muy bien de la programación funcional, habíamos dicho, es la definición de nuevos tipos de datos, ¿no? Estos nuevos tipos les llamamos normalmente algebraicos, ¿no? Porque pues podemos definir una serie de operaciones sobre ellos, ¿no? Y algo que es muy bonito en este tipo de lenguajes es que los tipos se definen muy sencillamente, sobre todo ya habíamos platicado que en sus proyectos se veía ese uso, ¿no? Es muy parecido a cuando definimos una gramática en papel, ¿no? Entonces, definir un tipo de dato, la verdad es que es algo bastante sencillo en este tipo de lenguajes, a diferencia de otros, por ejemplo, en los lenguajes orientados a objetos, pues tendremos que crear una clase y definir sus atributos, y si esa clase necesita otro tipo de objeto, hay que, por ahí hacer una conexión, por ejemplo, una lista tiene que implementar un nodo, y, ¿no? Entonces se vuelve todo un caos ahí, la implementación. Y aquí no, simplemente voy diciendo cuáles son los constructores y con ellos en conjunto pues se forma el tipo de dato, ¿no? Y algo que también es bastante útil es que los podemos utilizar, por ejemplo, para definir estructuras de datos genéricas, ¿no? Por ejemplo, definir una lista que sea solo de números, listas de solo cadenas, ¿no? Y genéricas no en el sentido de que puedo combinar datos en una sola estructura, bueno, distintos tipos de datos en una sola estructura, sino que más bien puedo crear estructuras de cualquier tipo de dato, ¿no? No las puedo combinar, pero sí puedo usarlas con cualquier tipo indistintamente, ¿va? Y esto se logra pues justamente gracias a los sistemas polimórficos, ahí se me fue una R, pero pues ya recuerden que tenemos tres tipos de polimorfismo. Tenemos polimorfismo paramétrico, que es el que básicamente se estudia en este tipo de lenguajes de programación. Tenemos el polimorfismo de subtipado, que es el que nos provee básicamente los lenguajes orientados a objetos con este concepto de la herencia. Y tenemos el polimorfismo ad hoc, que pues básicamente habla de sobrecarga y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahorita en los lenguajes funcionales casi siempre hablamos del polimorfismo paramétrico, que justamente se refiere a que yo puedo definir una función, por ejemplo, para que opere con cualquier tipo de dato. Por ejemplo, la función longitud, para encontrar la longitud de una lista, pues no necesito saber el tipo concreto de la lista, ¿no? O sea, puedo calcular su longitud sin importar que sea de números, de booleanos, de cadenas, de caracteres, simplemente tengo una lista definida, por ejemplo, una lista de tipo A, y entonces ahí ya estoy usando un tipo polimórfico, que ya cuando lo uso, pues ya tiene un tipo concreto, ¿no? Y entonces al tener todas estas restricciones con los tipos de datos, una técnica que sale natural en este tipo de lenguajes, pues es el llamado pattern matching, ¿no? Que tiene un montón de traducciones en español. Ahí no sé si es en la UNAM o en general en todos los lugares de habla hispana, como que no hemos logrado llegar a un consenso. Algunos le dicen casamiento de patrones, otros le dicen casa de patrones, otros le dicen apareamiento de patrones, búsqueda de patrones, ajuste de patrones, ¿no? Entonces hay un montón de traducciones, ¿no? Pero pues estamos hablando tal cual del pattern matching, ¿no? Yo últimamente le llamo reconocimiento de patrones, pero
tampoco es como que esté muy a gusto con este nombre, ¿no? Entonces le voy a llamar pattern matching, aunque aquí lo estoy escribiendo básicamente así, ¿va? Entonces, todas estas características son propias de los lenguajes funcionales. Hoy en día ya hay muchos lenguajes que también, pues como que han ido rescatando estas ideas, han visto que en general son conceptos que funcionan bastante bien y se pueden controlar muy sencillamente. Entonces, pues en el material que estamos revisando de Coq, pues vamos a usar un lenguaje funcional que no es propiamente Coq, ¿no? Vean a Coq como el entorno de trabajo, la herramienta que me permite hacer pues, las pruebas asistidas, pero pues que tiene distintos módulos que van trabajando en conjunto para resolver un problema en común. Entonces, uno de esos tantos módulos es el lenguaje de programación funcional que justamente le llamamos gallina, ¿no? Justo por ahí no sé si recuerdan que coq significa gallo en francés, entonces pues el lenguaje se llama gallina. También creo que ya les había dicho esto, pero de broma siempre se dice que el lenguaje se llama gallina porque para poder hablar con el gallo tienes que pasar primero con la gallina, ¿no? Pero bueno. Y entonces, además del lenguaje de programación que nos provee Coq, pues también vamos a tener una serie de tácticas básicas. Vamos a platicar brevemente de lo que son las tácticas y lo profundizaremos más adelante, pero ahorita nada más hay que quedarnos con estas nociones. Y justamente estas tácticas nos van a permitir probar con B de burro algunas propiedades sobre los programas que estemos escribiendo justamente sobre este lenguaje de programación. Entonces yo puedo dar una definición con una función y después utilizarla ya sea para probar alguna propiedad de esa misma función o integrar todas estas funciones para probar alguna propiedad un poquito más sofisticada que utilice varias de estas definiciones, ¿va? Entonces, en general, eso es lo que vamos a hacer. Digo, aquí está el meme de las funciones de primera clase, pero bueno. Entonces, vamos a empezar platicando sobre los tipos de datos que nos da Coq y algunas funciones, o más bien vamos a ver cómo se definen las funciones. Entonces, normalmente cuando vamos a aprender un lenguaje de programación o alguna herramienta similar, pues lo primero que nos dicen es mira, tienes el tipo int, el tipo float, el tipo bool, ¿no? O sea, nos definen básicamente los tipos básicos y con esos, pues yo puedo empezar a definir funciones y empezar a crear variables de ese tipo, entre muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, algo que es así como llamativo de Coq es que tiene un conjunto muy limitado de primitivas básicas, no nos da tanta variedad de tipos de datos. Por supuesto, sí tiene ahí algunos datos básicos como los booleanos, sobre todo los booleanos, porque como aquí estamos tratando de decidir cosas, más bien de hacer pruebas, pues necesito alguna manera de que algo me diga true o false, ¿no? Pues los booleanos ahí están, pero casi siempre en toda documentación de Coq se sugiere o nos dicen, pues mira, yo sí tengo el tipo de dato, pero yo te recomiendo que definas un tipo de dato propio. Esta recomendación que hacen normalmente la justifican porque te dicen, pues si tú defines el tipo de dato en la construcción, pues tú vas a entender qué es lo que necesitas para ese tipo de dato. A lo mejor yo te puedo proveer un tipo de dato tal cual para que tú modeles este problema, pero es mucho mejor si tú lo haces desde cero, ¿no? Entonces no vamos a meternos tanto a ver los tipos básicos justamente como para seguir esta filosofía, pero aún así el conjunto de primitivas que nos da Coq es un poquito pequeño, ¿no? Por supuesto, podemos importar paquetes para que ya tenga muchísima más funcionalidad, pero vamos a tratar de seguir este enfoque lo más que se pueda, ¿va? Entonces, justamente nos permite definir nuevos tipos de datos desde cero y la idea es que una vez que yo defino un tipo de dato, pues ya después pueda definir algunas funciones. Recuerden que siempre los tipos de datos o los tipos, concretamente, siempre primero me tienen que dar el conjunto de valores para ese tipo y ya después defino algunas operaciones. Por ejemplo, el tipo entero, pues sus valores son tal cual el -1, -2, el 4, el 5, etcétera. Y algunas operaciones sobre ese tipo de datos son la suma, la resta, el producto, ¿no? Entonces necesitamos siempre primero saber cómo vamos a modelar
los valores del tipo de dato. Déjenme prender el ventilador porque este cuarto se está volviendo un horno. Es una bendición en invierno, pero no tanto porque sí me empiezo a asar. Bueno, entonces, si se escucha mucho ruido me dicen y apago el ventilador, ¿va? Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo sencillito de definir un tipo de dato para que vayamos viendo todo esto. Ahorita no los voy a ejecutar para que todo vaya fluyendo un poquito más rápido, pero ya en algunas otras sesiones sí voy a ejecutar código en vivo y de todos modos con Luis también lo van a estar haciendo, ¿va? Si tienen alguna duda con la sintaxis o algo, pues lo vamos viendo, pero es más deseable que ustedes lo vayan intentando. Ya eh, no me acuerdo si ya les dijimos que instalaran Coq, pero vayan instalando Coq ID o el que ustedes prefieran, pero todo lo vamos a hacer aquí con Coq ID. Si se atoran con alguna otra herramienta, pues ahí nos avisan a ver si los podemos ayudar, pero traten de utilizar Coq ID, ¿va? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, lo ideal es que ustedes vayan ejecutando y mientras ustedes ejecutan, pues se van a ir dando cuenta de con qué cosas tienen dudas, ¿no? Entonces, traten de acabar la clase o el fin de semana ejecutar los códigos o algo por el estilo para ver si sí están entendiendo lo que pasa, ¿va? Creo que esa es la mejor forma de aprender a usar ya sea un lenguaje de programación o un asistente de pruebas o cualquier herramienta que requiera comunicarse con algún lenguaje. Siempre es bueno la práctica para que nos vayamos aprendiendo los comandos, las primitivas y demás, ¿va? Entonces, vamos a empezar, les digo, con un ejemplo muy sencillito. Vamos a definir un tipo de dato para los días de la semana. Justamente este tipo de dato lo estoy definiendo como un tipo de dato inductivo. Ahorita no quiero profundizar mucho en esta diferencia, pero, o sea, sobre cuándo ponerle inductive y cuándo no, pero espero que ustedes intuitivamente puedan ver que este tipo de dato es inductivo en el sentido que pues yo voy generando valores como si fuera una sucesión, ¿no? Entonces, vamos a profundizar muchísimo más en eso. De momento, véanlo como un requisito, pero váyanlo teniendo en mente como esta definición de tipo inductivo, ¿no? Que de hecho ya lo hemos estado trabajando en otros temas, pero nada más para que estén en el mismo canal, váyanlo meditando, ¿va? Entonces vamos a definir el tipo de dato día. Para definir un tipo de dato, le vamos a poner un nombre a ese tipo de dato, 2 puntos, y le vamos a especificar a nuestro lenguaje que lo que estamos definiendo aquí es un tipo, ¿no? Que es el tipo día. Después ponemos 2 puntos sin signo de igual y tenemos que poner los constructores para ese tipo de dato, que en este caso es, pues un día, puede ser o bien lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? Que en este caso todos estos son constructores que no tienen ningún argumento y forman parte del tipo día, ¿no? Son los valores de este tipo de dato, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? El tipo de dato se llama día y los valores son justamente los días de la semana. Entonces, una vez que yo ya definí el tipo de dato, como les digo, lo que sigue es definir funciones sobre ese tipo de dato. Entonces, para definir funciones, también tenemos más de una sintaxis. Sobre todo, ya que empezamos a ver funciones recursivas, va a cambiar un poquito la sintaxis. Pero de momento, como ahorita solo estamos haciendo funciones muy sencillitas, que van a representar básicamente una relación, pues, bueno, una función, pero, o sea, me representa la relación entre dos objetos, o dos elementos del tipo de dato, básicamente. Yo podría definir algunas funciones, por ejemplo, yo quiero, dado un día, saber cuál es el día siguiente de ese día, entonces puedo crear una definición, así voy a definir las funciones, por medio de la primitiva definition, le ponemos un nombre a la función, que en este caso es siguiente-día, y pues esta función va a recibir un día. Entonces, entre paréntesis le digo, vas a recibir un argumento que se llama d, y que va a ser de tipo day, ¿no? Aquí me falló, debería decir día, ¿no? Si lo puedo corregir de una vez, porque si no luego se me olvida. ¿Cómo le digo hacer esto? Sirve que de una vez corrijo ese de probar con V, que me está dando por ahí urticaria. Y aquí déjense lo cambio de una vez para que no, porque si lo intentan ejecutar no va a funcionar, ¿no?
Ahora sí. Entonces estoy definiendo la función que va a recibir un día. ¿Y qué me tiene que devolver? Ah, pues le pongo 2 puntos y un día, ¿no? Entonces, básicamente todo lo que tenemos aquí es la firma de la función, ¿no? Es una función que tiene este nombre, recibe este argumento de este tipo y me devuelve este otro tipo, ¿no? Nótese que aquí, pues estamos teniendo notaciones de tipos explícitas, ¿no? Y esto es muy importante porque Coq, pues depende en gran medida de su sistema de tipos. Ya hablaremos más adelante de por qué es tan importante el sistema de tipos de Coq, pero de momento vayan como acostumbrándose a definir así las funciones, que digo, no es nada como muy novedoso porque, pues, por ejemplo, en Java, en C, en Haskell, ¿no? En muchos lenguajes que se les enseñan en los primeros semestres y hasta en los últimos, pues siempre se definen así las funciones. En ciencias casi no usamos lenguajes con tipificado implícito, pero por si en algún momento les toca, siempre tengan en mente qué reciben y qué devuelven sus funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Pues aquí, siempre con este símbolo como que doy el indicador de que ya acabó la firma, ahora voy a dar básicamente definir cómo calcular las imágenes. Entonces, en este sentido, vamos a utilizar pattern matching, ¿no? Entonces le decimos, quiero que hagas match con el día, el argumento o el parámetro que me pasaste, el parámetro formal de, y entonces tomando ese parámetro, pues dado que es algo de tipo de dato día, pues solo puede tomar alguno de estos valores, ¿no? Aquí como que el pattern matching está muy sencillito porque no estamos construyendo una estructura como tal. Entonces, pues simplemente le digo, pues quiero que hagas match con D, y entonces si te pasan un lunes, ¿cuál es el día siguiente del lunes? Pues el martes. Si te pasan martes, ¿cuál es el día siguiente? Miércoles, ¿no? Y así me voy sucesivamente. Simplemente estoy definiendo, pues, cuál es el día siguiente de cada uno de los valores para el tipo de dato día, ¿sale? Entonces, aquí, pues, es justamente importante ver el tipo de los parámetros y el tipo de regreso. Aquí, otra cosa que también es importante es que funciona de manera muy similar a Haskell. En Haskell uno puede ir y decir, pues quiero definir una función que toma un número, suma un 1 a ese número y me devuelve otro número, ¿no? Pero puedo omitir completamente esa firma, ¿no? O sea, déjame ver si por aquí tengo. Esto no me da caso, es de otro grupo. ¿No? Entonces en Haskell, por ejemplo, yo puedo decir, pues quiero que definas la suma. Le pongo aquí que es de Haskell. Y le digo, pues quiero que recibas una suma que recibe 2 enteros y me devuelve un entero, ¿no? Y aquí ya uno da su definición, ¿no? Dice, pues la suma de A con B es igual a A más B, ¿no? Y esto, pues es una buena práctica estar poniendo siempre el tipo de las funciones que definimos, ¿no? Como para que lo tengamos en mente, pero no en todos los casos es necesario. ¿Por qué? Porque Haskell tiene ahí su algoritmo de inferencia de tipos, ¿no? Entonces yo en algún punto puedo decir, pues no es necesario poner esto, defino así la función y Haskell por sí mismo nos ayuda a comprender cuál es el tipo de la función, ¿no? Lo que hace es aquí ejecutar un algoritmo de inferencia, ¿no? Que se ve en el curso de lenguajes de programación, espero que se acuerden de eso, pero pues en general me va a decir, pues el tipo de suma está ahí, ¿no? Y no se lo tengo que poner explícitamente. Sin embargo, normalmente se lo ponemos y esto también ayuda al algoritmo de inferencia de tipos como para ahorrarse también por ahí algunos pasos o no sé si recuerdan más o menos cómo funciona la inferencia de tipos, pero lo que yo tengo que hacer es generar restricciones. Esta firma o este fragmento de código que le estoy poniendo a Haskell es básicamente para darle una restricción adicional para cuando haga la inferencia de tipos. Entonces, Coq hace exactamente lo mismo, ¿no? Podemos omitir los tipos, o sea, aquí podría no decirle, pues vas a recibir un tipo de dato día y vas a devolver un día, sino que podemos dejar que que Coq automáticamente de la especificación de la función diga, pues lunes es un día, por lo tanto la función va a recibir día. Y todo lo que esté, esto me faltó, aquí normalmente en otros lenguajes le ponemos un igual, a decir, si haces match con esto, devuelve esto. Aquí le vamos a poner una flecha que le llamamos flecha gorda porque tiene 2 rayitas.
También por ahí en algunos casos podemos usar la otra flecha, pero es para otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, de momento, puedo omitir los tipos, pero yo no les recomiendo que lo hagan. Les digo, es una buena práctica siempre estar conscientes de cómo se comportan las funciones y eso nos va a ayudar también a depurar ahí errores por ahí que vayan surgiendo, ¿sale? Entonces, como casi todos los lenguajes funcionales, pues justo cuenta con un algoritmo de inferencia de tipos, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo en algunas situaciones. Y para hacer legible el código, pues siempre hay que tener en cuenta esos datos. Entonces, les recomiendo que siempre lo hagan, ¿no? De hecho, en todos los ejemplos que hagamos aquí, siempre le vamos a estar poniendo el tipo de entrada y de salida, a menos que sea una función así muy, muy particular, para un problema muy en específico lo omitiremos, pero en general siempre vamos a tratar de ponérselo a todas las funciones, ¿va? Entonces, pues una vez que uno define una función, pues lo que espera es ya empezar a usar esa función. Entonces, para poder ejecutar estas funciones vamos a tener dos comandos, que son justamente compute, o también podemos usar example. Example a mí en lo personal no me gusta tanto. No es que lo odie completamente y que no lo use jamás, pero me recuerda mucho a testing, ¿no? Entonces no me gusta tanto usarlo nada más por eso, pero creo que eso ya es payasada mía. Justo porque lo que queremos evitar con Coq, pues es estar usando ahí técnicas de testing, ¿no? Pero bueno. Entonces, compute, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente hace una evaluación de la expresión. Por ejemplo, si yo le digo compute de esta llamada que estamos poniendo aquí, que es poner o mandar a llamar a la función siguiente día y pasarle el viernes, pues evidentemente nosotros tenemos que, por la función, que pues, si me pasan un viernes, tengo que devolver sábado. Entonces, cuando yo le pongo a compute, aquí Coq me va a decir sábado, ¿no? Notando que aparte con la salida siempre me indica el tipo de lo que está generando, ¿no? Que en este caso me está diciendo que generó un día. O incluso puedo ir ahí ejecutando las funciones, pasándole la salida de otra llamada función. Por ejemplo, si hago siguiente día de sábado, eso me da domingo, y el siguiente día del domingo, pues termina siendo el lunes. Entonces, compute es básicamente, casi no lo vamos a usar, ¿no? O sea, las recomendaciones que lo usen cuando vayan definiendo funciones para que vean que sí hacen lo que deben, pero realmente no nos vamos a enfocar tanto en ejecutar las funciones, sino en irlas utilizando en las pruebas que estamos construyendo, ¿va? Y como les decía, example, pues es más o menos como un testing. Eso es lo que no me gusta, pero algo bonito de admitir es que justamente, pues como que va almacenando la afirmación que me crea justamente esa prueba, ¿no? O sea, yo lo que quiero es ver si al ejecutar una función con una entrada en particular me da un valor. Entonces, ahí me ayuda como que a hacer el testing y aparte se queda guardado el ejemplo para que yo lo pueda verificar de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, pues quiero definir como ejemplo, le voy a poner como un nombre a ese ejemplo, es así como, ¿cómo les digo? Como cuando estamos haciendo un documento en LaTeX, que le ponemos ejemplo y le ponemos ahí un nombre, ¿no? Ejemplo 1.1, definición 2, definición 3. También aquí tienen que tener un nombre para que en el ambiente de pruebas del asistente, pues yo pueda ir utilizando todo lo que estoy usando y que Coq sepa a qué ejemplo, a qué teorema, a qué definición me estoy refiriendo, ¿va? Entonces le estoy poniendo un nombre a este ejemplo y estoy diciendo, quiero que cuando a mí me manden a llamar con esta entrada, ¿no? Pues justamente tú verifiques o me garantices que esto me va a devolver lunes, ¿no? Entonces esto de cierta manera es como un testing, bueno, no de cierta manera, de hecho sí es un testing, ¿no? Yo quiero ver que con esta entrada la función me va a devolver lunes. Y lo que es bonito es que, como les digo, una vez que yo lo defino con este nombre, yo ya puedo pedirle a Coq que verifique justamente este ejemplo, en este caso, ¿no? Que lo que me genera es una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Pues justamente este enunciado que tenemos aquí. Al ejecutar siguiente día de sábado y luego volver a ejecutar siguiente día, esto me da lunes. Entonces, si yo lo pruebo, pues aquí ya puedo poner por aquí una pequeña demostración. No le pongan mucha atención ahorita, nada más es para que vean que sí existen.
vamos a platicar ya con más calmita después de qué significa simple, qué significa reflexivity, ¿no? Que básicamente son las tácticas que les estaba platicando. Pero básicamente lo que me dice esta prueba, ¿no? Es que utilice el razonamiento ecuacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo harían esta prueba a papel? Pues yo espero que, que en su mente venga, pues nada más voy a ver quién es la definición del siguiente día, la aplico con sábado y luego sigo ahí hasta que logro ir reduciendo el lado izquierdo de la igualdad, y si llego a lo que está en el lado derecho, pues ya acabé la prueba, ¿no? Pues básicamente es reducir, reducir y ver que de los dos lados llego a lo mismo. Entonces, eso es lo que me están diciendo estos dos pasos de la demostración. ¿Cómo sé que es una demostración? Porque está delimitada por la primitiva proof. Aquí pongo la serie de pasos que necesito para construir la demostración y finalmente termino con esta palabra reservada para mostrar que ahí concluye, ¿sale? Me parece que hay algunas versiones de Coq donde no es necesario que concluyamos con esto, pero la verdad es que se ve bonito, entonces siempre se lo vamos a estar poniendo, ¿va? No sé si en las nuevas versiones todavía se puede omitir, pero según yo, sí, ¿va? Entonces les digo, los detalles no son tan relevantes ahorita, solo vean que ya podemos construir prueba, y básicamente lo que hace es que primero reduce lo más que puede el lado izquierdo y después ve que sea igual a lo del lado derecho, ¿no? O sea, como que trata de ir aplicando las funciones y las definiciones de ambos lados y después ver que llega a lo mismo, ¿no? Eso es básicamente lo que hace esa prueba, ¿no? Más adelante vamos a empezar a escribir pruebas un poquito más detalladas, ¿va? Y explicar que es una táctica, por supuesto. Otra cosa que nos ayuda muchísimo también es que una vez que yo ya defino una función, yo la puedo exportar a un lenguaje a lo mejor más convencional, porque pues espero que vean que pues no, aunque Coq tiene su lenguaje de programación funcional, tiene todo un entorno ahí con distintas funcionalidades, pues realmente no está diseñado como para ser un lenguaje de programación como tal. Entonces a veces habrá situaciones donde me convenga conectarlo con Haskell, con Scheme, ¿no? Estos son como 3 lenguajes que ya trae por defecto. Uno puede importar el código a Camel, a Scheme o a Haskell. Entonces simplemente toma la definición, que sería pues esta función, y hace una conversión, ¿no? Para que lo deje lo más parecido al lenguaje que se esté trabajando. A lo mejor ahorita no se ve mucho la necesidad de pues, tener la misma función en diferentes lenguajes, porque justo lo que queremos hacer es como formalizar y tener un nivel de abstracción mucho más alto, pero pues ya discutiremos con más calmita eso en otros temas cuando lo vayamos viendo más necesario, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo que hicimos fue definir un tipo de dato, definir una función sobre él y ya ejecutar la función o definir ejemplos ya haciendo una pequeña prueba, ¿no? Que les digo, vamos a ir profundizando en esto con más calma. Entonces, de forma similar, yo también puedo definir mi propio tipo de dato booleano. Como les digo, ese tipo de dato ya está definido en Coq como tal, pero una buena práctica que nos sugieren siempre en todas las referencias es definir nuestra propia versión de los tipos para que los entendamos, sepamos qué están haciendo. Digo, el de bool, pues a lo mejor está un poco simple, creo que todo el mundo sabe que un booleano tiene true o false, ¿no? Pero ya en problemas un poquito más detallados, pues sí vale la pena que lo analicen, ¿no? Así, pues voy a definir una lista, ¿qué constructores necesita una lista? Voy a definir un árbol, voy a definir una rosa delfa, voy a definir una tabla hash, ¿no? Entonces siempre es bueno que tengan en mente cómo se construyen esos tipos de datos, porque también luego cuando ustedes tienen un problema y lo quieren formalizar, pues a veces en nuestra mente tenemos ahí una estructura súper bien planeada y ya que la llevamos a código o a formalizarla ya a manita, con alguna notación, pues es algo bastante difícil, entonces por eso siempre se recomienda como ir practicando este tipo de cosas, ¿no? Entonces podemos definirlo completamente, es un tipo también inductivo, le decimos que bool es un tipo y que tiene 2 constructores que son true y false respectivamente, ¿no? Que true, como sabemos, representa verdadero y false, pues a falso.
Entonces, ya que tengo definido el tipo de dato, puedo definir algunas funciones sobre él, que pues podemos definir las tres funciones básicas, que son la negación, la conjunción y la disyunción, y se pueden definir muy sencillamente, ¿no? Por ejemplo, la negación que va a recibir, pues un booleano, ¿no? ¿Qué va a devolver como salida? Pues otro booleano. Entonces le hago match al primer booleano que me pasan, bueno, más bien al único booleano que me pasan. Si me pasan un true, devuelvo false, y si me pasan un false, devuelvo true, ¿no? Es pues la definición que ya conocemos de la negación. Por el otro lado, en el AND, me van a pasar dos booleanos, un booleano B1, un booleano B2, y me devuelve un bool, ¿no? También es algo que ya sabemos. Entonces aquí puedo hacer el pattern matching sobre cualquiera de las dos, de los dos parámetros formales, pero dependiendo de cuál escoja, va a cambiar ligeramente la salida. Entonces vamos a hacer el pattern matching sobre B1. Entonces aquí podría definir toda la tabla de verdad, así de falso y falso es falso, falso y verdadero es falso, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no lo simplifico un poquito, ¿no? Por ejemplo, si yo ya sé que B1 es true, pues tendría que devolver lo que tenga B2, ¿no? Si B2 es true, pues me va a devolver true y true es verdadero. Pero, por ejemplo, si es falso, pues ahí me va a devolver también falso, ¿no? Entonces, esta propiedad que se ven discretas, pues básicamente me ayuda a decir, pues si te pasan, o sea, si tienes ya un true en uno de tus operandos, pues ya no tienes necesidad de estar viendo qué forma tiene el otro, simplemente devuelves ese valor, ¿no? Que sería como la equivalencia de true y q, pues es igual a q, ¿no? Después tenemos aquí, si B1 es false, pues ya ni siquiera revises a B2, ya no tiene sentido, simplemente devuelve false, ¿no? Que es como el cortocircuito que platicamos en algún punto, ¿no? Después tenemos al OR, que básicamente pues es muy similar al AND, recibe dos cosas, devuelve un booleano, y entonces aquí es como el inverso, ¿no? Si ya tienes un true, ya no te esfuerzas en verificar el lado derecho, simplemente devuelve true. Pero si tienes un false, pues el resultado va a depender del otro operando, ¿va? Devolviendo básicamente B2. Y como les digo, pues este tipo de dato ya está definido en Coq, pero pues vale la pena analizarlo como parte por parte para que sea más sencillito de usar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de uso de estos operadores y de este tipo de datos, pues son justamente puedo definir aquí en el example, puedo definir una prueba para el OR. Entonces puedo probar que OR de true y false es true, de false y false es false, de false es, o sea, probar toda la tabla de verdad. Si se dan cuenta, como aquí pues el desarrollo básicamente se da por la definición del OR, pues las pruebas son exactamente iguales, ¿no? Lo que tengo que hacer es ver que me devuelve el lado izquierdo de esta igualdad, ver que pues en efecto llega true, y si eso ocurre, pues ya quedó verificado, ¿no? Entonces, pues es exactamente la misma demostración para todos los casos, y lo que estoy haciendo es simplemente viendo que pues cumplen con la tabla de verdad que conocemos del OR, ¿no? Y lo puedo hacer justo tanto para el AND, como para el OR, como para el NOT, ¿va? Ok. Luego, además de definir operadores, pues realmente esto siempre ha estado como como en conflicto, en rebeldía. Normalmente en este tipo de lenguajes, como estamos definiendo todo en términos de funciones, pues lo más natural al ser funciones, pues es que todo sea prefijo, ¿no? Pero como no sé por qué razón, he notado que a la gente no le gusta usar operadores prefijos, pero pues así le hacemos en matemáticas, ¿no? Entonces ya muchos lenguajes de programación normalmente dicen, bueno, si no te gusta usar la notación prefija, pues te voy a dar chance, te voy a ayudar o te voy a dar una primitiva que te ayude a representar todo de manera infija. Pero pues a mí se me hace un poquito innecesario porque pues incluso si, digo, se ve un poco feo a veces y es difícil de entender el código, pero a final de cuentas todo termina siendo prefijo, ¿no? Entonces si estás trabajando con funciones, pues no le veo tanto la necesidad de volverlos infijos, pero bueno, ¿no? Ahí lo dejo al gusto de cada quien, ¿no? Ahí cuando programamos o en el código casi no me gusta criticar el código porque cada quien tiene como su estilo y pues es algo que cada quien va obteniendo poco a poquito, ¿no? Entonces ahí ustedes decidirán cómo utilizar esto, ¿no? Entonces para que yo pueda volver infijos los operadores, vamos a utilizar la primitiva notation,
y simplemente le ponemos entre comillas cómo queremos que sea esa notación. En esa notación tenemos que ponerle un nombre a los operadores, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el AND, y yo digo que el AND recibe una X y recibe una Y. Entonces, la notación equivalente a escribir esto sería poner X, dos símbolos de ampersand y Y, ¿no? Por eso va entre comillas y automáticamente detecta que esta X y esta Y se refieren a las que tenemos de este lado. Entonces, realmente es como una especie de azúcar sintáctica, donde cada que yo escriba X ampersand ampersand Y, internamente voy a estar trabajando con esto, ¿no? Y puedo hacer exactamente lo mismo con el OR. Y dado que ahora es infijo, pues ya puedo poner este tipo de expresiones, ¿no? Puedo verificar que false o true es justamente true, y el proceso es exactamente el mismo. Primero simplifico toda la parte izquierda de la igualdad. Si llego justamente a true, pues entonces logré hacer la prueba, ¿vale? Entonces, bueno. Denme nada más un segundito, me estoy quedando sin voz y no tengo agua, entonces denme unos 2 minutitos y ahorita regreso. Listo, ¿no? Porque si no, luego voy a estar como el meme del gallo Claudio de la semana pasada y no queremos eso, ¿sale? Entonces, al igual que con otros lenguajes, también tenemos condicionales, ¿no? Como que los condicionales siempre nos acompañan en todos lados. Incluso podemos tener lenguajes que no tengan while o que no tengan for, pero los condicionales siempre es algo que está ahí acompañándonos constantemente, ¿no? Y normalmente en este tipo de lenguajes tenemos dos tipos de condicionales. Tenemos al if y algún mecanismo que nos permita representar todo como guardias, ¿no? Por ejemplo, en Haskell tengo tal cual el if y tengo las guardias que se representan con el pipe. O en Racket, por ejemplo, tengo el if y también tengo el count. O en OCaml también tengo algo muy parecido al, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, a los pipes que tiene Haskell, no me acuerdo bien cómo se llaman ahí, pero es algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces, casi siempre con condicionales tenemos esas dos opciones. Entonces, en este lenguajito también puedo utilizar, en gallina, puedo utilizar también un if, ¿no? Entonces, en lugar de ponerlo así explícitamente con los valores, es decir, con pattern matching, puedo utilizar un if. A mí, sinceramente, me gusta más la notación de pattern matching en este caso, porque como que el if, realmente es lo mismo, pero como que no se entiende tan bien lo que estamos representando, ¿no? Pero bueno, otra vez es cuestión de gustos. Entonces, ¿cómo se define un if? Pues va a tener una condición, un then, un else, ¿no? Y lo tengo que terminar con un punto para que, bueno, eso es por el cuerpo de la función, pero para que sepa Coq que ahí termina esta definición. Entonces, ¿cómo se vería ahora la negación si estoy utilizando el conditional if? Pues tengo que poner if, analizo el valor booleano que me pasaron. En caso de que esto sea verdadero, pues devuelvo falso, y en caso contrario, devuelvo true, ¿no? Que esto es, de cierta forma, eh, pues como para evitar hacer un if redundante, ¿no? Porque luego ahí me ponen if b igual a true, then false, ¿no? Pero pues si b ya es un booleano, ¿para qué le pones igual, ¿no? Pero bueno. Después tenemos un AND, ¿no? Justo que tiene su B1, su B2. Entonces aquí, si se cumple B1, pues ya nada más analiza B2. En caso de que B1 no se cumpla, es decir, que fue falso, pues devuelve falso, ¿vale? Y lo mismo para el OR. Si B1 es verdadero, pues devuelve true, ya no hay nada que verificar. Y en caso contrario, aquí escribí mal else, perdón, devuelve B2, ¿va? Bueno, trato lo corrijo.
Entonces, la sintaxis de los condicionales también es muy sencillita, no difiere mucho de cosas que han trabajado seguramente en otros lenguajes. Entonces, pues nada más es cosa de que la vayan utilizando, ¿no? Aquí también algo que es importante, esta es una observación relevante. Normalmente las condiciones o los condicionales que estamos viendo ahorita funcionan como en cualquier otro lenguaje, pero hay una pequeña diferencia que tenemos aquí. Si ustedes se acuerdan, el tipo bool no es como tal el tipo bool de Coq, ¿no? Nosotros lo definimos con este tipo inductivo. Entonces, en realidad lo que está pasando aquí es que en esencia esto no es un booleano. Y entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? O sea, no ha salido nada mal porque no sea un booleano, digamos, entre comillas, real, ¿no? O sea, no es un booleano de Coq, pero la definición o la semántica que le estamos dando, pues sí es la de un booleano, ¿no? Pero si nos damos cuenta aquí, un if debería de esperar un booleano, pero un booleano de Coq, ¿no? O sea, no un booleano del que estamos definiendo. Sin embargo, sí está funcionando correctamente la implementación. ¿Por qué? Bueno, porque Coq justamente lo que hace es que dice, ok, pues yo sé que yo ya tengo un tipo booleano, pero como yo te estoy incitando a que definas tus propios tipos de datos y eso te dé pues otro nivel de análisis, pues también te voy a ayudar a que puedas seguir utilizando tu if, aunque no sea como tal un tipo booleano definidamente por mí, ¿no? Entonces lo que está haciendo es que justamente si nosotros definimos un tipo de dato inductivamente, que aparte tenga exactamente dos constructores, los puede utilizar justamente como este tipo de booleanos, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando definimos el tipo bool, le dijimos, pues puede ser true o false. Entonces puede tomar cualquiera de estos dos valores. El primero es el valor de verdadero y el segundo es el valor de falso. Lo pude poner al revés y entonces ahí tendría que haber definido al revés mis funciones, ¿no? Pero entonces básicamente lo que hace este match es no este match, esta condición no es fijarse que sea un true de, de Coq, sino el constructor true que tenemos nosotros, ¿sale? Y en caso de que esa B no sea true explícitamente, pues me va a devolver el false, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces creen que así funciona con cualquier tipo de dato inductivo, y luego tienen ahí 5 constructores y esperan que el if funcione de esa manera y pues eso no ocurre así. Para que yo lo pueda usar como si fuera un booleano de Coq, tiene que tener exactamente dos constructores, ¿sale? Ok, entonces, bueno. ¿Qué otra cosa? Los tipos, ¿no? Como dijimos, cada expresión tiene un tipo, entonces también eso es bastante útil, ¿no? Cada que yo ejecuto algo, ¿no? Me va a devolver el tipo, ¿no? Por ejemplo, ahorita veíamos el compute, cada que yo le paso una expresión me dice, pues el compute de esto es tal valor, y me va a devolver, y es booleano. El tipo de esto es tal valor y es un número, por decir algo, ¿no? Pero también podemos ir checando los tipos. Los sistemas de tipos hoy en día ayudan muchísimo, muchísimo a ir depurando todo. Y sobre todo aquí que estamos construyendo pruebas, como que basarnos en el sistema de tipos nos va a ir guiando muchísimo, sobre todo porque el sistema de tipos me va a ir permitiendo construir la prueba solito, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que traten de ir poniéndole mucha atención en lo que diga el sistema de tipos, porque ayuda mucho, mucho en este tipo de herramientas, ¿no? Incluso en otros lenguajes, pero sobre todo aquí en Coq los tipos van a ser algo muy valioso que hay que estar cuidando constantemente. Entonces, justamente como tenemos que estar analizando o trabajando los tipos constantemente, Coq nos da un comando que se llama check y básicamente este comando nos permite ver el tipo de una expresión. Por ejemplo, si yo le digo check the true, me va a decir, pues true es del tipo bool, ¿no? O si le digo, aquí creo que le hubiera puesto otro ejemplo, pero bueno, puse lo mismo. Por ejemplo, si hago check de todo esto, si ustedes lo analizan, esta expresión se va a reducir a un booleano, entonces el tipo de la negación de true, pues también termina siendo un booleano, y como tal las funciones también tienen un tipo, ¿no? Que son como las de Haskell, las de Scheme, ¿no?
o de muchos lenguajes, pues tenemos el tipo flecha básicamente. Entonces el tipo de la función negación es la función que toma un booleano y devuelve un booleano, ¿va? También podemos definir tipos en términos de otros, ¿no? Pero aquí algo que es importante es que todos los tipos que hemos definido hasta ahorita se les conoce como enumeraciones. Básicamente porque pues solo estoy listando sus valores, ¿no? Por ejemplo, dije, el tipo bool puede ser true o puede ser false. El tipo, déjenme llego primero. Como que no me gusta scrollear aquí porque como que se traba. Bueno, el tipo true o el tipo false. Bueno, el valor, ¿no? Eso no es un tipo. El constructor true o el constructor false. Y luego tengo por acá los del tipo día. Están aquí. Igual, ¿no? Estoy poniendo los valores tal cual. Pero les aseguro que ustedes, bajo la experiencia de lo que han hecho en distintas materias hoy en día definiendo tipos, pues esto no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, si definen los naturales, pues el sucesor necesita otro natural. Si definen una lista, pues cons necesita otra lista. Si definen un árbol, pues también hay un constructor que requiere otro árbol, ¿no? Entonces, es muy raro que solo definamos tipos en términos de constructores que ni siquiera tienen argumentos, ¿no? O que no toman cosas ya sea del mismo tipo o de otro tipo. Entonces, Coq también nos permite definir tipos de datos en términos de otros, y a estos pues ya no les vamos a llamar enumeraciones. Entonces, por ejemplo, puedo definir estos dos tipos de datos. Puedo definir el tipo de dato RGB, que si alguien sabe de desarrollo web o a lo mejor ya llevar un proceso digital de imágenes o alguna materia que tenga que ver con imágenes, pues saben que es una codificación de colores que existe, que nos indica porcentajes de rojo, verde y azul. Y entonces yo puedo definir un tipo de dato RGB que me diga, pues RGB puede ser o rojo, o verde, o azul, ¿no? Y entonces partiendo de esto, pues si yo puedo dar combinaciones de verde, perdón, de rojo, de verde y de azul para construir cualquier color, pues puedo definir un tipo de dato color que sea, pues que no tenga absolutamente nada, ¿no? Es decir, que sea negro, que sea blanco o que sea un color primario. Y un color primario, pues lo voy a tomar a partir de pues algún color RGB, ¿no? Es decir, puede ser aquí rojo, puede ser verde o puede ser azul en este tipo de caso, en este caso, perdón. Y entonces, pues ya puedo definir por ahí algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, puedo definir la función, básicamente, la traducción sería como monocromático. Y entonces, ¿qué hace esta función? Pues recibe un color y me tiene que decir si ese color es monocromático, es decir, que no se define en términos de otros colores. Por ejemplo, y me va a devolver true o false. Entonces, por ejemplo, aquí le hago match al color y le digo, este color es negro. Sí, bueno, pues si el color es negro, ese es monocromático, por lo tanto devuelve true. El color es blanco, sí. Pues entonces devuelve true. Pero si me pasan un color primario, aquí nótese que estoy mandando llamar al constructor, ¿no? Ya dándole un nombre a este parámetro, ¿no? No significa que siempre le tengo que poner P. Aquí le podré poner A, X, Y. Da lo mismo, es una variable. Y pues esto lo que me está diciendo es que no importa qué variable tenga. Esto puede ser red, puede ser green, puede ser blue, porque es de tipo RGB. No importa cuál de los tres colores primarios que definimos sean, pues eso no es monocromático porque pues ya se definen en términos de otros colores, entonces aquí devolvemos false, ¿no? Y por el otro lado podemos definir también, por ejemplo, una función isRed que verifica que un color sea rojo, entonces pues volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Si me pasan el color negro, pues el negro no es justamente rojo, entonces le devuelvo aquí un false. Si me pasan el blanco, pues tampoco es rojo, entonces le pongo false. Pero si me pasan un color primario que tiene rojo, pues justamente ese sí es rojo y le ponemos true. Y en cualquier otro caso, es decir, cualquier otra configuración que se le dé a primary, es decir, con green o con blue, le devuelvo false. Entonces, para expresar eso usamos esta variable anónima. Esta también está presente en Haskell o en Prolog, por ejemplo. Y uno ya puede decirle, realmente no me importa. Ahí usualmente le llamamos así a ese operador, ¿no? Bueno, al menos en ciencia,
Por ejemplo, primary de no me importa es false, ¿no? O sea, aquí ya no me interesa, como ya casé el patrón de rojo, pues la única posibilidad de primary es que aquí tenga blue o que tenga green, ¿no? Entonces ahí ya no me importa cuál de los dos sea, siempre voy a devolver falso, entonces pues es bastante útil. De hecho, cuando no se utilicen las variables del lado izquierdo en el lado derecho, siempre se recomienda cambiarlas por guiones bajos. Por ejemplo, aquí el valor de P realmente no me está sirviendo de nada. Si yo del lado derecho le hiciera, no sé, una suma o le aplicara otra función, pues va. Pero realmente aquí también hubiera podido poner el guión bajo porque no me está sirviendo de nada esa variable, ¿vale? Va. Después también podemos definir módulos. Normalmente en todo lenguaje siempre es una buena práctica ir haciendo un diseño modular. Y normalmente cuando hablamos de diseño modular lo pensamos como en dos direcciones, ¿no? Como, pues voy a definir un conjunto de funciones donde cada función va a ser un módulo y ya después me defino una función principal que integre todo por medio de, pues, mandar a llamar a cada una de las funciones, por ahí puedo implementar un menú, qué sé yo, ¿no? Eso es como lo más común. Pero también existen otro tipo de módulos donde pues yo en un archivo defino funciones en específico, en otro archivo defino funciones de otro problema y así sucesivamente. Y después tengo un archivo particular que justamente integra todos los módulos por medio de importaciones al resto de archivos, ¿no? Esas son como las dos maneras clásicas que tenemos en un montón de lenguajes y de herramientas. Pero pues aquí COP lo hace un poquito más, es como una combinación de los dos, ¿no? Es más sobre el código que sobre archivos, pero pues les pone un nombre y demás para que los podamos ir a identificar. Entonces nos da un sistema modular y justamente una vez que ya defino un módulo puedo hacer referencia a todas las funciones que estén definidas dentro de ese módulo. La diferencia con otros lenguajes es que no necesariamente tienen que estar en distintos archivos. Es de cierta forma como si agrupara distintas funciones en una sola categoría y las tenga todas separadas en un mismo archivo. Por ejemplo, aquí puedo definir un módulo de prueba, ¿no? Entonces defino este módulo que se llama prueba. ¿Qué va a contener ese módulo? Pues mira, contiene la definición de esta función que tiene un color RGB, que es blue, básicamente, y listo, ¿no? Entonces, cada que yo quiera usar esta B, tendría que escribir prueba.b, ¿no? Porque es la definición que está contenida en el módulo prueba, ¿no? Y entonces acá abajo estoy definiendo otra variable. Aquí, creo que esto no lo había visto, pero nosotros hemos estado usando definition para poner funciones. Aquí realmente no estamos definiendo funciones, estamos definiendo variables, ¿no? B va a tener el valor de blue, ¿no? Dentro del módulo prueba. Y dentro del módulo de pues en general, es decir, fuera de prueba, va a tener el valor true. Entonces, si yo quiero hacer referencia a esta B, pues no puedo poner solo B porque pues me va a hacer referencia a esta B. Entonces, para que Coq sepa que estamos hablando de esta B, tenemos que usar el nombre del módulo. De esta forma, yo, por ejemplo, puedo decir, pues quiero que me cheques el tipo de prueba.b y eso me va a dar RGB y el tipo de B como tal me va a dar bool, ¿no? Que aunque tienen el mismo nombre, están definidas en alcances distintos, ¿sale? ¿Qué más? Y ya para terminar, también podemos definir algunos tipos de datos o algunos constructores por medio de tuplas, ¿no? Y estas tuplas nos van a ayudar a definir constructores que tengan varios parámetros, a lo mejor del mismo tipo incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a representar un arreglo de 4 bits. Si ustedes, por ejemplo, cuando tenemos 8 bits, le llamamos byte. Yo esto lo descubrí hace como un año, ¿no? La verdad es que en la carrera no me acuerdo de haberlo visto, pero justamente cuando hablamos de 4 bits, a eso le llamamos nibble, no sé si se pronuncia nibble o nibble, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? 4 bits conforman un nibble. Entonces puedo definir el tipo bit y a partir de ahí integrar arreglos de 4 de estos bits. Entonces el tipo bit lo puedo definir muy sencillamente, es básicamente una enumeración que tiene al bit 0,
o al bit 1, ¿no? Ahí no le puedo poner 0 o 1 porque esos sí son tipos básicos de COD. Pues para que no esté ahí chocando la definición, le ponemos tal cual, bit 0 y bit 1, ¿no? B0 y B1. Y luego si quiero definir el nibble, pues justamente aquí le digo, pues un nibble es básicamente un arreglo que le voy a llamar bits, ¿no? Y esos bits pues van a ser 4, les estoy dando estos nombres, y cada uno de ellos es de tipo bit, ¿no? Entonces básicamente lo que estoy construyendo es una tupla que va a tener 4 elementos, y todos esos elementos que están dentro de la tupla son de tipo bit, ¿vale? Y entonces aquí yo ya puedo hacer el check, le puedo decir, mira, quiero que cheques que el tipo de esto que estamos definiendo aquí, pues en efecto es de tipo nibble, ¿sale? Entonces, así es como lo podemos usar. Ahora, puedo definir funciones en términos de esta representación, justo para a lo mejor acceder a cada elemento individualmente o hacer algún pattern matching, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, podría hacer una función que me ayuda a verificar que todos los bits que tiene un nibble o como se pronuncia, sean todos 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a recibir aquí un dato de tipo nibble, que ya vimos que solo tiene un constructor que es bits, y me va a devolver un bool para que yo sepa si todos los valores son 0. Entonces le hago el match, y entonces si los bits todos son el bit 0, devuelves true. Y en cualquier otro caso, ya no importa ni siquiera el valor de estas variables, porque no son todas 0, devuelvo básicamente false. Y entonces si le hago un compute a cada uno de ellos, por ejemplo aquí los bits son ceros y unos, pues me devuelve false. Aquí está mal, debería decir true. Pero aquí tengo todos los bits en 0, entonces también me debería de decir true, ¿sale? Entonces, en general, así es como se comportan estos tipos de datos, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Yo sé que fue demasiada información en poco tiempo, pues por eso les pregunto si vamos bien. O ya se durmieron. ¿Están ahí? Todo bien, la sintaxis es bastante clara. Sí, de hecho, la sintaxis se parece a la de muchos lenguajes. Está inspirada en OCaml, pero pues es una sintaxis como de cierta forma estándar de los lenguajes funcionales. Casi todos tratan de tener este tipo de sintaxis como para que no importe tanto en qué lenguaje funcional lo estemos definiendo, sea muy pues fácil pasar de un lenguaje a otro, ¿no? A diferencia de otros imperativos que a veces sí es un caos mapear código, no sé, de Java a C o cosas por el estilo, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar la sesión. Con estos conceptos creo que es más que suficiente para ya ir dando una primera ayudantía. Entonces, mañana con Luis van a hacer ejemplos de estos conceptos y ya estuve viendo lo de las clases. Entonces, esta y la siguiente semana nos vamos a estar viendo martes y jueves, nada más estas 2 semanas, y ya volviendo de vacaciones, a ver si volvemos a la normalidad. Yo les aviso. Pero entonces nos vemos también el jueves de esta semana para seguir avanzando con estos temas, y mañana seguir con Luis, ¿sale? Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos el jueves. Voy a tener la grabación.